Se Bueno, está poniendo muy malvada. bueno, bienvenido. Entonces empezamos a grabar la clase 3, ¿sí? Estamos en la clase 3. Ya les dije, ustedes me interrumpen las veces que sea necesario, ¿sí? Sin miedo al error. Entonces, como dijimos, bueno, la clase anterior, la primera clase que vimos fue la generación de derechos, que es el derecho objetivo, el derecho subjetivo, ¿sí? Después vimos, en la segunda clase, ¿qué vimos? Sobre la pirámide. La eh, pirámide. sí. ¿Bien? Ahora nos vamos a abocar, ya conociendo lo que es el derecho, para qué existe, a qué va, a qué se refiere, ¿sí? Y el tema del orden, porque tenemos varias normas, como dijimos, que nos rigen en nuestro país, entonces le tenemos que dar Jerarquía. un orden de prioridad y demás. Una vez conocido todo esto, sabiendo lo que es ley, lo que es un decreto, la diferencia, cualquier duda igual que tengan, me avisan. También, si no se acuerdan de algo, me lo vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Bueno, una vez visto todo esto, ahora vamos a abocarnos a la materia del derecho del trabajo, ¿bien? Dijimos, no sé si se acuerdan, que yo les hice más o menos una introducción en donde les dije que el derecho del trabajo se divide en dos grandes grupos, lo que es el derecho individual y el derecho colectivo, ¿bien? El derecho individual, vamos a ver la relación directa del trabajador con el empleador. En cuanto al derecho colectivo, vamos a ver qué cosa, el sindicato. Ahí los sindicatos, la formación de los sindicatos, las negociaciones colectivas, los convenios colectivos, que eso hace a la materia de las tratativas justamente que hacen el sindicato, que tienen la relación del sindicato con el grupo de empleadores, ¿bien? De un sector determinado. Bueno, para empezar, esta clase y la que sigue vamos a tener, hasta el primer parcial, vamos a tener derecho individual del trabajo. Nos vamos a abocar al derecho individual del trabajo. Terminado esto, hacemos el primer parcialito, comenzamos después con el derecho colectivo, hacemos el segundo parcial y ahí se termina la materia. ¿Bien? Bueno, tenemos el derecho individual del trabajo. ¿Bien? Que es lo que vamos a ver, la rama que vamos a ver ahora. ¿Y qué es el derecho individual? Es una rama del derecho, o sea, es una parte del derecho que va a regular que justamente lo que dice, las relaciones que surjan como consecuencia, ¿sí? Y motivo y consecuencia del trabajo, ¿bien? Acá no hay mayores dudas ni nada. Derecho individual del trabajo va a tratar la relación individual del trabajador con el empleador, que es lo que estuvimos adelantando, por motivo del trabajo, ¿sí? Vamos a ver las fuentes del derecho individual de trabajo. ¿Qué es una fuente? Cuando uno dice fuente del derecho, ¿qué es una fuente? Y puede ser una fuente, me parece que se refiere a un conjunto de leyes o No, algo de eso, como no, otra cosa. Una fuente, ¿qué es una fuente? una fuente, No es la una esa cavidad. que escupen agua, no, esa sáquenla. Esa no es. Ah, Esa fuente que tiran Como la colores, raíz. no. ¿Cómo? bien. Es donde podemos tener información de algo, de algún tema en particular. Bien, ¿qué dijeron? No lo escuché. ¿Cómo qué? Repetí, por favor. La raíz, o sea, donde empieza. Ahí está, es el origen. ¿De dónde El viene? origen ¿De de... dónde deriva? ¿Bien? Es lo que le da el origen a este conjunto de normas que vos estás hablando, Víctor? Pero es de dónde provienen, ¿bien? Claro, Estas normas sí, de sí, derecho individual. la Bien, fuente. exactamente, eso es. Sí, claro. Por eso. Bien. Bueno, entonces estamos hablando del origen, del inicio, ¿bien? ¿De dónde salen estas normas de derecho individual del trabajo? ¿Bien? Bueno, y tenemos, vamos por orden de jerarquía normativa, como lo vimos al principio, vamos a tener primero la Constitución, ¿bien? En la Constitución, los artículos 14 y 14 bis son los del derecho del trabajo, ¿bien? El 14 se refiere al derecho a trabajar, que toda persona tiene derecho a trabajar y ejercer una industria, una industria lícita, ¿bien? O sea, lícita, aclaro, nada de cosas raras, nada de cosas prohibidas, no. Industria lícita, ¿bien? Actividad que se encuentra permitida por la ley.
Y el artículo 14 bis habla, se explaya más con respecto a este tema y dice que el trabajo en sus diversas formas, o sea, todas las modalidades de trabajo, que son las que vamos a ver más adelante, que hoy creo que alcanzamos a ver, va a gozar de la protección de la ley. ¿Y qué va a asegurar al trabajador? Las leyes, ¿qué tienen que asegurar al trabajador? Dice la Constitución, condiciones dignas y equitativas de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que se encuentre, para no decir digno, que sea el que corresponda, un trabajo que corresponda, ¿sí? que el trabajador se merece, bien, y que sea equitativo. ¿Qué significa? Que tenga toda la misma posibilidad, las mismas oportunidades, ¿bien? Claro está que cuando hay situaciones desiguales no podemos ahí exigir una igualdad. Por ejemplo, yo al ser abogada voy a tener otros recursos, otro tipo de trabajo a los que no son abogados no pueden aspirar. Eso no es discriminación, sino es que se necesita de ciertas condiciones para acceder a un trabajo, ¿sí? Entonces, a situaciones desiguales, la desigualdad no es una discriminación. Pero ahora bien, si Víctor y Silvana están trabajando en un mismo lugar, ¿verdad? Y a Víctor le dan una oficina, le dan una mesa, le dan una silla, bien, y Silvana está parada ahí tratando de escribir en la computadora, pero no tiene ni silla. Bueno, eso no es una condición digna ni equitativa de trabajo, ¿bien? A trabajos iguales tenemos que ser equitativos y trabajar en condiciones dignas que hace a esta cuestión, un buen ambiente, que sea seguro, que haya normas de higiene, ¿sí? También se debe garantizar una jornada limitada, ¿sí? Para el descanso y las vacaciones pagas. Eso es para evitar justamente, acá se dignifica a la persona y se trata de evitar ¿qué cosa? Con el descanso. ¿Qué evitamos? Y los excesos por ahí de cansancio, ¿Y qué más? accidentes, un montón de Los cosas. accidentes, exactamente. Bien, y tampoco le podemos decir a un trabajador que está cansado porque trabajó muchas horas, le podemos exigir que sea eficiente, porque no nos da. ¿Bien? No. Tener una retribución justa, que se equipare obviamente con las funciones y labores que nosotros hacemos, el salario que sea mínimo, vital y móvil. ¿A qué se llama? Mínimo, es lo mínimo indispensable. Por debajo de ese salario se encuentra prohibido, es ilegal, ¿sí? Tenemos vital, obviamente que nos está haciendo referencia, que el salario nos tiene que alcanzar para poder vivir, ¿bien? Y móvil, ¿qué significa? Que puede variar. ¿Para qué? Por estos casos, por ejemplo, de la inflación, si no fuese un salario móvil, imagínense que tener un sueldo fijo y la verdad que nos perjudica. Entonces, móvil, que va variando a medida que se necesite, ¿sí? De acuerdo a la economía. Exactamente, y también a la función y todo, ¿no? No es que toda la vida vas a cobrar lo mismo. Igual remuneración por igual tarea, lo que hablamos recién en el ejemplo de Víctor con Silvana, pero en cuanto a la remuneración, que Silvana cobre lo mismo que Víctor, si está haciendo la misma función. Participación en las ganancias de las empresas. Esta parte obviamente que es relativo, no todas las personas que trabajan en empresa tienen derecho a que se le paguen una parte de las ganancias, ¿no? Claro está. Pero sí hay trabajos en donde, viste que a fin de año les dan como un plus por producción o se organizan de distintas formas, que participan de esas ganancias, tienen una forma de participar de todo lo que la empresa ganó, ¿bien? Protección contra el despido arbitrario, este es un despido sin causa justa, ¿sí? Y estabilidad en el empleo público, esto es en cuanto al empleo de la administración pública, no el empleo particular, que es materia de lo que nosotros vamos a estudiar, que es la ley 20744. Bien, tratados internacionales, esto lo vamos a pasar muy por arriba, esto igual lo van a tener en la filmina, así que no es cuestión de estudiarlo en memoria, sino leerlo para que ustedes vean qué es lo que se proclama en cuanto al derecho individual, qué normas existen, ¿sí? Está la Declaración Americana, acá tenemos otro tratado internacional, todo esto es con jerarquía constitucional,
¿sí? Así que esto lo voy pasando y ustedes después lo van a ir leyendo, son un par nomás, ¿sí? Tenemos los convenios de la OIT, que son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, eso significa OIT, Organización Internacional del Trabajo. Tenemos las legislaciones, las leyes, que es lo que les dije, lo que vamos a estudiar nosotros, es la 20744, ¿sí? Que es la ley de contrato de trabajo por excelencia, y esta ley excluye exclusivamente, únicamente va a excluir a los empleados de la administración pública, por eso tienen una ley particular, a las trabajadoras, a los trabajadores, perdón, el personal trabajador de casas particulares también tiene su legislación particular, y a los trabajadores de agrarios también tienen su legislación particular. Esas tres actividades no son compatibles con la ley de contrato de trabajo. Dice que se aplican esas normas en forma subsidiaria y en tanto se complementen o que sean compatibles con la actividad. Si no, se rige por la ley especial. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Decretos del Poder Ejecutivo, decretos reglamentarios, algo que van a decir cómo se va a llevar a cabo tal cosa que dispone una ley. Bien, eso es la reglamentación. Otra fuente es la jurisprudencia, la doctrina. ¿Qué es una jurisprudencia? ¿Qué es jurisprudencia y qué es doctrina? Lo que no entienden, me paran. ¿Qué es jurisprudencia y qué es doctrina? Ajá, ahí los agarré. Doctrina es como, por ejemplo, seguir lo que marcó un líder, o, por ejemplo, ¿no? Bien. Viste que muchos siguen, bueno, los que andan en la política, yo nada que ver, pero No, pero está, sí, va bien. Va ponen bien. el peronismo, la doctrina peronista, y Bueno, defienden exacto. por decirlo, ¿no? La doctrina en esta exacto, la doctrina sería lo que dice Víctor, pero obviamente en la parte legal, ¿no? En la parte del Poder Judicial. Son aquellos, habrán escuchado, por ejemplo, a Lorenzetti, a Zaffaroni, que era el de la Corte Suprema, son juristas, se les llama juristas a aquellos que conocen del derecho, saben mucho del derecho y hacen libros y te dicen de qué forma se tienen que interpretar las normas. Por eso son fuente de derecho, ¿bien? Esas son las doctrinas, está bien lo que vos estás diciendo. Son autores reconocidos en materias, ¿sí? En la materia, ¿bien? ¿Y la jurisprudencia? Sería cuando toman, por ejemplo, varias decisiones o algo así, ¿Sí? para resolver algún problema. Bien, ¿y la jurisprudencia de quién sería? Es una decisión judicial, está muy bien lo que dice Silvana, pero ¿de qué? De los altos tribunales, ¿sí? De los tribunales más altos, de la Corte Suprema, de las cámaras. La Corte Suprema, como sabemos, es el alto tribunal del Poder Judicial, que tiene Poder Judicial a nivel país, ¿bien? Después tenemos los tribunales superiores, que son los altos tribunales de cada provincia. El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, por ejemplo, es el máximo tribunal de la provincia. Entonces, todas aquellas resoluciones, todas aquellas sentencias que ellos hablen con respecto a cualquier tema, ¿sí? Marcan un precedente, y ese precedente es vinculante, o sea que los otros jueces, las otras sentencias deben seguir esos lineamientos. Por eso es una fuente de derecho, ¿sí? Porque es algo que no podemos, que tenemos que seguir, ¿bien? Y que marca el derecho individual, marca el derecho, ¿sí? En este caso el derecho del trabajo, ¿bien? Entonces son las resoluciones, como dice Silvana, pero de los altos tribunales, ¿sí? Bien. Contrato de trabajo. Ahora los voy a escuchar a ustedes, porque si no va a ser un monólogo, para eso me grabo la clase y listo. Se las publico y se acabó la historia, y manéjense. A ver al resto que no tiene cámara, que no tiene nada, a ver si están presentes o no están presentes. Ahora me voy a enterar. Me van a parar, esto va a ser, vamos a jugar. Me van a parar cuando yo voy a leer y ustedes me van a parar cuando vean que hay una parte importante. O se los leo completo y ustedes me van a decir qué parte les parece que es importante para tener en cuenta, para analizar de esta definición.
Vamos a ver una definición de contrato de trabajo, que es de la ley de contrato de trabajo, que es la 2744, que está en el artículo 21. ¿Bien? Ustedes manéjense como quieran, me paran en el momento o yo lo leo y ustedes me dicen qué es lo que les llamó la atención. ¿Bien? A ver, vamos, ahora los quiero escuchar a ustedes, a todos. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar ¿Qué obras. significa ahí, pare, stop? Bien, Ahí vamos. donde dice persona física que se obliga a realizar actos. Bien. ¿Una persona física quién es? Yo. Yo Nosotros. también. Exactamente. A ver, estamos hablando del trabajador. En este caso está hablando del trabajador que se compromete, ¿sí? ¿A qué? Se obliga a qué? A realizar un acto, a ejecutar una obra o a prestar un servicio. ¿Quién, en la relación de contrato de trabajo, quién trabaja? ¿Quién hace algo? El trabajador. El trabajador, El exactamente. Entonces, es una persona física, muy bien, que se obliga, no es una empresa, estamos hablando de una persona física, por eso le dije contrato individual del trabajo, derecho individual, ¿bien? Que se obliga a realizar actos, ejecutar una obra o prestar un servicio, ¿bien? Puede, todas son obligaciones de hacer, se obligan a hacer algo, ¿bien? ¿A qué? A construir una obra, hacer una obra, o realizar un acto. A ver, yo te llevo los papeles, soy administrativa, te llevo los papeles a otro lado. Bueno, eso es una obligación también. O te presto un servicio. ¿Sí? Yo soy informática, soy muy buena en la computadora, te ofrezco mis servicios, ¿sí? Para tu empresa. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O Sí. tenemos dudas? Sí. Bien, No. seguimos. A favor. Ana, perdón, Sí, perdón, no, Ana. interrumpa. Sí, yo lo que veo que acá no especifica en este artículo digamos, que esto sea... ¿a qué me refiero? Que, Tus palabras. digamos, a lo tuyo. que las dos partes no firman nada como para hacerlo realmente legal, digamos. Se dice Bien. como, o sea, no especifica si es de palabras, si es Bien. a través de un documento, ni nada. De ¿no? hecho, Dice te del da pago, pero tampoco habla de un recibo, no habla de nada. bien, Jorge. De hecho, algo te está dando a entender, y yo te voy a decir después en qué frase o en qué parte te está dando a entender esto que vos me estás haciendo referencia. Y esto te lo voy a contestar en esta misma clase te lo contesto. Olvídate. Perdón, Ana. Cante. Ahí dice, ¿habrá contrato? O sea, en el contrato ya está. Habrá contrato, pero fíjense lo que dice. ¿A nadie le llamó la Cualquiera sea atención su nada? forma. A ver, ¿a nadie más le Dice- llamó? ¿Qué? Está Habrá hablando de contrato, los cualquiera sea su periodos. forma. Cualquiera sea su forma de denominación, bien, Cristian. Sí. Cualquiera sea su forma de denominación. ¿Qué está queriendo decir? Esto es algo re importante y nadie me paró y lo pasaron. Cualquiera sea su forma o denominación. ¿Qué significa? ¿Qué habla de la forma, de la denominación? Yo puedo decir que a mí, Cristian, puedo hacemos firmar un contrato, Cristian, en donde yo te digo que vos me prestás un servicio, no es un contrato de trabajo, Cristian, así que no te ilusiones porque no vas a tener los beneficios que tiene el trabajador en la ley, así que vos me ofreces tus servicios, pero vamos a hacer un contrato de locación de servicios, ¿bien? Entonces vos me vas a prestar tus servicios, pero no vamos a tener una relación laboral bajo ningún concepto, ¿bien? Bueno, ¿es relación laboral o no es relación laboral? ¿Qué cambia? Es relación laboral. Entonces, ¿qué hace esta partecita? Cualquiera sea su forma o denominación. Le da una protección a Cristian, en este caso, porque Cristian puede decir, no, querida, no, acá hay una relación laboral porque vos sos mi jefa, estás yo tengo que cumplir los horarios, no es solo una sola prestación, sino es que estoy en cada trabajo que vos tomás, yo te estoy trabajando, entonces, no, esto es una relación de contrato. Entonces, ¿qué dice la ley?
va a haber un contrato de trabajo, es lo que dice Ramón, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación. Y su forma como, bien Jorge, lo que vos decís, puede ser verbal, puede ser escrita, bien, ahora vamos a ver por qué, por lo general suele ser escrita, ¿sí? Porque ¿a quién le va a convenir más? Al empleador, aunque ustedes no lo crean, le va a convenir más al empleador que sea escrito el contrato y no al trabajador. Y yo les voy a explicar después por qué, vamos a ir paso a paso. Pero bien, es importantísimo, cualquiera sea su forma o denominación, porque lo llames como lo llames, se contrate como se contrate, capaz que Cristian viene un día, no sé, a mi empresa, y porque sí, digo, bueno, ponete a atender a la gente que está ahí adelante, listo, ya es una relación laboral, ¿bien? Y con Cristian yo no le dije tenés un trabajo, no le dije nada, o bien podemos firmar un contrato por escrito, ¿no? Pero cualquiera sea la forma, o como yo, o como se le llame, va a haber un contrato de trabajo en tanto se cumplan con estos requisitos que dice la ley. ¿Bien? Entonces, en tanto una persona se obligue a realizar un acto, ejecutar una obra, prestar un servicio, como lo aclaré recién, ¿en favor de quién? De la otra. ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra persona? De la otra parte del contrato. Escucho. ¿Quién es la otra? Tenemos al trabajador y la otra persona. El empleador, exactamente. ¿Bien? Y bajo la dependencia de esta, dice, ¿esta quién? Esta otra persona, el empleador. Bajo la dependencia, esta persona física va a depender de lo que el empleador le diga, cómo va a ser el trabajo, cuál va a ser las condiciones, ¿sí? Y qué trabajo tiene que cumplir. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo o más o menos? Sí. Sí. Genial. Está clarísimo. Cualquier cosa igual me interrumpen, ya saben cómo es mi modalidad, ¿eh? No me pidan ni perdón. Es interrumpir nomás, es la ley más fuerte acá, el que grita más. Bien, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. ¿Y acá qué está queriendo decir? ¿Qué nos dice acá? Determinado o indeterminado, un periodo determinado o indeterminado de tiempo. Claro, podría ser que lo contratan por 6 meses o por algo indefinido, sin fecha ni nada. ¿Estamos de acuerdo con Víctor? Yo no tanto. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, para mí determinado es cuando tiene... Bien, Silvana, con fortaleza, por más que el profe dice que no está muy de acuerdo, es así, sí, tal cual. Sí, yo las quería hacer dudar un rato. Exacto, puede estar determinado el plazo de duración, ¿cómo no? ¿Bien? Y en estos plazos, en este caso de indeterminación, va a terminar ¿cuándo? Cuando se despida, cuando la persona renuncie, cuando esté en condiciones para jubilarse, por la muerte de alguna de las partes, ¿sí? Ujú. Bueno, y mediante el pago de una remuneración. ¿Qué es esto? La indemnización, el pago final. No precisamente. ¿El salario? El salario, el sueldo. Esta persona física, vamos a unir todo. O sea, ya aclaramos cualquiera sea su forma de denominación, ¿a qué se llama? ¿Bien? En tanto una persona física se vaya a obligar a hacer todo esto, un acto, una obra o un servicio en favor de otra, que es la que va a dirigir, ¿sí? Y por un tiempo que va a ser determinado o indeterminado, según el caso, ¿mediante qué? Mediante el pago de una remuneración. ¿Qué significa? Que esta persona, su esfuerzo físico que va a hacer para hacer este acto, esta obra o este servicio, tiene que ser pago, no lo va a hacer de onda. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿bien? Entonces, en tanto haya todo esto... Exacto. Ahora cuando nos desconectemos, como siempre, mismo usuario, misma clave, ¿bien? Bueno, ¿hasta aquí hay dudas? No. Clarísimo. Buenísimo. ¿Como el agua o casi? No, como el agua. Más o menos. Bueno. Como el agua de la acera. Como el agua de truncado, como el agua de... Como que aclarémoslo tanto acá, porque no es así, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver, yo les dejé un hilito de por qué le conviene más al empleador que el contrato sea escrito.
¿Eso no le llamó la atención? ¿Por qué creen ustedes que al empleador le conviene más que el contrato sea escrito? Y porque de palabra no se podría hacer. O sea, sería... No sería válido. Tiene que ser escrito. Porque ya está firmado, No legalizado. tiene ninguna garantía ninguna. ¿Es decir, cualquiera sea su forma o denominación, que va a haber contrato de trabajo igual? Y si Entonces- no, si Cualquier las modificación. palabras se las lleva el viento. La ley laboral tiene que haber un contrato. me En parece. las palabras se las lleva el viento, perfecto. Ah, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa en criollo, por ahí va la cosa. Las palabras se las lleva el viento. A ver, por ejemplo, yo tengo un contrato con Víctor, un contrato escrito, le digo, Víctor, vos me vas a trabajar por 6 meses, vas a cumplir tal tarea de tal cantidad de horas, ¿sí? Vas a tener tal categoría, vas a trabajar en tal lugar de trabajo. Vencido ese plazo, lo despido, le hago todo lo que corresponde, listo, genial, Víctor, ya está, ¿bien? Todo eso escrito. Ahora, yo le hablo de palabra, no le hago un contrato escrito a Víctor. Y le digo, Víctor, vas a trabajar 6 horas, 6 meses, vas a tener tanto. Le digo todo, pero de palabra, no lo firmo. Y no firmamos ambas partes, ¿bien? No lo firmo. Lo despido a Víctor pasados los 6 meses y Víctor me agarra y me hace una denuncia al Ministerio de Trabajo. ¿Qué hago yo? ¿De qué me disfrazo? Víctor me Y no trae hay nada. Víctor me Nada, trae, porque no hay nada exactamente, escrito. Víctor me trae testigos de que estuvo trabajando, que comprueban que estuvo trabajando, tiene los recibos de sueldo mío, que se los Profe, eso es el mal llamado trabajo en negro, ¿cierto? No, porque si tenés recibo de sueldo y todo, no. Ah, En tanto yo te pague los aportes, te registre bien como tiene que ser en la categoría que corresponde, ante la FIP, que quede todo registrado, vos por eso te digo, vos vas a tener tu recibo de sueldo, está todo en regla. Lo único que no firmamos un contrato, no es escrito. Entonces, ah, el problema, ¿quién lo va a tener? Lo voy a tener yo, porque yo voy a tener que probar que a Víctor le dije que era por 6 meses, que yo lo necesitaba por 6 meses. ¿Se entiende? sí. Entonces, es por eso que por lo general el contrato, en las empresas te van a hacer firmar un contrato escrito, ninguna se va a jugar de palabras. Y si es de palabra es muy probable que sea en negro, que te paguen que te paguen en la mano, que, bueno, ¿sí? Eso es otra cosa que es tremendo, pero bueno. Pero pasa. ¿Se entiende? Sí, claro que sí. Sí, sí. Pero ¿se entiende a lo que voy? Al que Clarísimo. va a beneficiar el escrito va a ser al empleador, porque si no, tiene todas estas presunciones que por eso se los dejé ahí en pantallita. A ver, el derecho del trabajo, ¿qué pasa? La ley asume, ya sabe que la relación laboral entre un trabajador y un empleador no es igualitaria. El trabajador está en una condición más vulnerable, en una situación, ¿sí?, y de inferioridad frente al empleador. El trabajador tiene que agachar la cabeza y trabajar, ¿sí? En cambio, el empleador tiene otras herramientas, otras facultades. Entonces, ya de por sí la balanza está así, ¿bien? En una relación laboral. Entonces, ¿qué hace la ley? Establece normas desiguales para equiparar esa desigualdad. ¿Y cómo las establece? ¿A favor de quién las va a establecer entonces? En favor del trabajador, porque el trabajador es el más vulnerable. Imagínense que la ley encima le hacen todo en contra del trabajador y bueno, el trabajador está en el horno. Ya es parecido a la esclavitud. ¿Sí? En este caso la ley, como sabe que la relación naturalmente, la relación laboral es desigual, entonces ¿qué hace? Equipara con normas que son desiguales también, pero en favor del trabajador, para que la balanza se equilibre. ¿Bien? Bien. ¿Tenemos dudas? No. Y ahora No, vamos está a bien, se estudiar. entiende. Bien, entonces, ahora vamos a ver, y por eso yo les digo, si tienen duda, si hay una duda, va a estar a favor del trabajador. Entonces, en esta pelea, en esta lucha que yo tengo con Víctor, ¿quién creen que va a ganar? Y generalmente el trabajador gana. Y Víctor, le voy a tener que indemnizar y estoy hasta las manijas. Y sí, exactamente, ¿bien?
¿Por qué? Porque no lo aclaré. Sí. El trabajo se presume Presume trabajo. oneroso. ¿Qué es oneroso? ¿Qué significa la palabra oneroso? Ah, muy bien. No sé, ¿ustedes saben? ¿Me dan una mano? Yo ni idea. Yo lo puse ahí porque estaba en la ley. La voy a googlear. Ah, No lo googleé, que yo te lo explico. Era para que me digan. Ya lo sé, ya sé, es un chiste. Bueno, vamos por parte, dijo Jack, porque si empezamos con el tercero no vamos a entender el primero. Vamos por parte. Te aseguro que ahora en un ratito más te digo lo que es oneroso. Si no te lo dicen tus compañeros. Bueno, acá tenemos la presunción en favor del trabajador. Hay 3 normas, 3 artículos, el 7, el 8 y el 9, como verán, de la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, que nos van a explicar, que no nos va a explicar, no, viene a proclamar estas presunciones en favor del trabajador. Y dice así: las partes, ustedes me paran, si no entienden que eso qué es parte, no tienen por qué saber, ¿sí? Las partes, estamos hablando de trabajador y empleador, ¿bien? Estamos hablando de una relación laboral. Las partes, dice, en ningún caso podrán pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas por la ley, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales bajo pena de nulidad. ¿Entendieron? Sigo leyendo la otra. todo menos laudos. Muy bien, bien. ¿Y lo otro? ¿Tienen dudas? ¿La nulidad? ¿Saben lo que es nulo? Está todo Sí. perfecto. Mm. Avanzamos. Que se puede anular. Y que sí. Bien, Sí. bien. ¿Y qué significa esto? Que se pueda anular. Claro que se No. puede, el contrato se puede llegar ¿cómo es? A anular. ¿A qué? Que no tenga valor. Que no tenga valor, exacto. A veces uno tiene la idea, pero no sabe cómo reemplazarla con otras palabras. Es súper difícil, ¿vieron? Pero bueno, la idea es eso. Dejar sin efecto, ¿sí? Bueno, entonces, ahora te voy a explicar lo que es laudo y muy buena tu pregunta. Entonces, ¿qué tenemos acá que tener en claro? Que ninguna de las partes en un contrato de trabajo se puede pactar, se puede negociar, ¿sí? Condiciones que sean menores, inferiores a lo que establece la ley, los convenios colectivos o los laudos. ¿Qué es un laudo? Un laudo es una resolución, y con esto calculo que tenemos 1 minuto y medio. A ver, un laudo, ¿alguien sabe? ¿Lo dice o lo digo yo? No. ¿Nadie? Perfecto. ¿Conocen los árbitros de fútbol? Sí. Bien, los árbitros de fútbol, ¿qué es? Un tercero imparcial. ¿A qué se le llama tercero imparcial? Aquel que no es ni de Boca ni de River, sino que tiene que arbitrar ese partido. O sea, que no tiene que tener interés en que gane Boca ni que gane River, y no tiene que tener, de hecho, no tiene que simpatizarle nada para que su fallo sea justo. ¿Me van siguiendo? Para que después no diga, le cobraste un penal que no era, que, bueno, en fin, ¿sí? Vamos a hablar de partido de fútbol. Entonces, eso es un laudo. Un laudo es una resolución de un árbitro, no un árbitro de fútbol, sino un árbitro, el arbitraje, los medios de determinación de conflictos hay a través de conciliación, arbitraje y mediación. ¿Se acuerdan? Que hay formas de resolver los conflictos mediante conciliación y arbitraje, no sé si lo han escuchado, o mediante una mediación. Sí. Bueno, Sí, sí lo he escuchado. ¿qué pasa? Ambas partes, Víctor y yo, tenemos este problema que nos recontra queja, grave error que no escribí por escrito el contrato. Bueno, vamos, Víctor, ¿te parece que en vez de ir ante un juez o ante la Secretaría de Trabajo, vamos a un conciliador, a un arbitraje,